vamos a abordar el tema de intoxicación por paracetamol. Los objetivos de esta plática es definir el concepto de intoxicación por paracetamol, comprender los eventos fisiopatológicos que suceden, identificar los distintos estadios que se pueden presentar y mejorar el abordaje diagnóstico y terapéutico. El paracetamol es el analgésico y antipirético más prescrito y vendido. Anteriormente, el ácido acetilsalicílico era el antipirético de primera línea para manejo de la fiebre en los niños. Sin embargo, se presentaban muchas intoxicaciones por abuso de este tipo de medicamentos. Gradualmente se empezó a sustituir por el paracetamol, y también otro de los factores que contribuyeron a desapareciera el uso de aspirina para la fiebre es que sabemos que actualmente en muchas enfermedades virales la interacción de la aspirina puede desarrollar algunas otras complicaciones. De ahí que actualmente para casi cualquier fiebre, la primera línea actualmente ya es el paracetamol, en algunos otros casos el metamizol. El paracetamol es el que mayor utilidad tiene y se prescribe con mayor frecuencia. Sabemos también que es ampliamente disponible, se encuentra en múltiples presentaciones, desde gotas, supositorios, jarabe, actualmente incluso hasta intravenoso lo podemos tener, y también lo encontramos solo o en combinación con otros analgésicos o con otras sustancias, como por ejemplo con los antigripales. Todo esto es importante de conocerlo porque cuando nosotros interrogamos a un paciente con sospecha de intoxicación, a veces puede haber tomado algún antigripal y quizá no consideramos de primera instancia que este antigripal contiene paracetamol. Al hacer la suma de esto más los otros productos que pudo haber ingerido, pues nos puede dar la cantidad que puede considerarse como tóxica para esta intoxicación. La dosis terapéutica del paracetamol va de los 10 a los 15 miligramos por kilogramo de peso por dosis. La dosis terapéutica máxima es de 4 gramos al día en adultos o de 50 a 75 miligramos por kilogramo de peso dosis en el caso de los niños. La dosis tóxica, es importante recordarla, 150 miligramos por kilogramo de peso en los adultos y de 200 miligramos por kilogramo de peso por dosis en niños menores de 6 años. Estas diferencias se deben principalmente al tipo de metabolismo que van a tener los niños sobre los adultos, y por eso es que el niño relativamente puede tolerar una dosis mayor de paracetamol. Vamos a tener que existe una población de alto riesgo, que así se le considera, porque van a tener algunas condiciones que van a hacer que una dosis menor sea mucho más tóxica. Esta población de alto riesgo, por ejemplo, la tenemos en aquellas personas que van a tener una reserva hepática de glutatión disminuida, que sabemos que el glutatión es el que va a interactuar con el metabolito tóxico del paracetamol, y las personas que se consideran como población en riesgo porque van a tener estas reservas disminuidas es aquellas personas que padezcan de anorexia nerviosa, que tengan bulimia, VIH, fibrosis quística o desnutrición. También aquellas otras personas que tengan inducción de las microenzimas de la p-citocromo 450, como aquellas personas que consuman fenitoína, carbamazepina, rifampicina, fenobarbital o la ingesta crónica de alcohol. Para ellos la dosis que les puede provocar una intoxicación es mucho menor, es de 75 miligramos por kilogramo de peso, a diferencia de un adulto sano, por ejemplo, que toleraría lo doble, hasta 150 miligramos por kilogramo de peso dosis. Como cualquier tipo de intoxicación, es fundamental conocer la toxicocinética y la toxicodinamia para entender cómo es que va a interactuar desde el metabolismo de este medicamento hasta la interacción con el organismo. El paracetamol se va a absorber rápidamente en el tracto gastrointestinal, va a tener una concentración pico a los 90 minutos a una dosis terapéutica, tiene una biodisponibilidad del 100%, tiene un volumen de distribución relativamente bajo de 0.9, con una mínima fijación a proteínas, una vida media de 2 a 2.5 horas, que sin embargo en una sobredosis la vida media o esta absorción se puede completar en las 4 horas. Todos estos elementos que hemos comentado aquí
nos van a servir para definir si estos pacientes pueden ser susceptibles de dar medidas a lo mejor de forzar uresis, si va a servir una hemodiálisis. Precisamente por las características que va a presentar cada fármaco, es importante conocer todos estos elementos para poder tomar la mejor decisión terapéutica en el caso de una intoxicación. Una vez que entra el acetaminofén al organismo o el paracetamol, va a tener distintas fases que aquí vamos a ver, que nos van a determinar distintas situaciones. En alguna de ellas se va a producir una pequeña cantidad de NAPQI. El NAPQI es el metabolito tóxico del paracetamol, que es la N-acetilparaminobenzoquinoneimina, resumido como NAPQI. Podríamos decir que es el metabolismo general o la biotransformación en general del acetaminofén. Lo vamos a ir desglosando en las siguientes diapositivas para poderlo comprender mucho mejor, ya que es muy importante comprender esta biotransformación para también entender el porqué del tratamiento y cómo lo vamos a atender a estos pacientes. Tenemos entonces que el acetaminofén, cuando entra al organismo, a través de dos vías, de la sulfatación o del glucurónido, se va a metabolizar y finalmente se va a eliminar. Un 10% a través de algunas enzimas de la citocromo P450, también de la P2E1, se va a metabolizar y se va a convertir en N-acetilparaminobenzoquinoneimina o NAP, y un 5% se va a eliminar sin cambios en la orina. Aquí particularmente lo que nos preocupa es esto. Por las otras vías, ya sea por sulfatación o por glucurónido, ahí se va a metabolizar en otras sustancias que se pueden eliminar fácilmente por la orina y no nos generan mayor problema. Sin embargo, el NAPQI sí nos va a provocar toxicidad hepática. ¿Qué pasa entonces con este NAPQI que se está ahí produciendo? Una vez que se produce este NAPQI en una condición que habíamos comentado del 5 a 10%, va a interactuar con otro elemento importante que es el glutatión. Al interactuar el glutatión con el NAPQI, se va a convertir en ácido mercaptúrico conjugados de cisteína y finalmente va a ser eliminado por medio de la orina. Eso es lo que normalmente sucede en el metabolismo del paracetamol. Si nosotros tenemos reservas adecuadas de glutatión, este NAPQI no va a provocar lesión hepática. El problema sería que nosotros no tuviéramos reservas de glutatión, porque entonces el NAPQI se empezaría a acumular y es ahí cuando nos provocaría intoxicación. Como sabemos, entonces, si las reservas de glutatión fueran bajas, incluso se ha documentado que cuando son menores al 70%, ya no hay suficiente cantidad pueda metabolizar este NAPQI, por lo tanto no puede ser eliminado y se empieza a acumular dentro del organismo, ¿sí? Este NAPQI nos va a provocar distintas condiciones, tanto estrés oxidativo mitocondrial, va a generar especies reactivas de oxígeno y nitrógeno con la formación de radicales libres, va a activar proteínas de estrés, mediadores de transcripción genética y también movilización del sistema inmune hepático innat. Esto a final de cuentas, si no lo controlamos, nos va a llevar a necrosis hepática. El cuadro clínico va a depender también del tiempo. Se consideran que existen 4 estadios o 4 fases del paciente intoxicado por paracetamol. La primera fase son las primeras 24 horas a partir de que la persona ingiere el paracetamol. La segunda va de los 24 a 48 horas, la siguiente de las 48 a 96 y la última posterior a las 96, que esto afortunadamente ya casi no se ve por un diagnóstico y tratamiento oportuno. En las primeras 24 horas o en la primera fase vamos a tener síntomas muy inespecíficos, de ahí que a veces es el principal motivo por el que los pacientes no llegan a acudir. Lo que van a tener es quizá más un efecto asociado por la irritación del fármaco en la mucosa gástrica, con algunos otros síntomas. Puede presentar anorexia, náusea, vómito, diaforesis, malestar general y palidez. Estos síntomas habitualmente hay una mejoría a las 24 horas, esto es, se quitan en apariencia, ¿sí? Y entonces si la persona no acudió, no le da mayor importancia, sin embargo, aún se sigue complicando. El deterioro neurológico no es habitual en esta intoxicación. Esto es, si nosotros detectamos en un paciente que estamos sospechando de intoxicación por paracetamol, pero además se presenta deterioro neurológico, deben buscar otros tóxicos que pudieran estar implicados. En las 24 a 48 horas siguientes o en la fase 2, los síntomas iniciales habitualmente ya se quitaron, pero el paciente empezará a experimentar ictericia,
dolor abdominal. Si nosotros realizamos estudios de laboratorio, vamos a documentar un aumento importante de las enzimas hepáticas y aquí puede existir incluso también prolongación de los tiempos de coagulación, que esto también nos puede complicar y agravar al paciente. En una intoxicación masiva puede incluso existir elevación de las enzimas hepáticas en las primeras 12 horas. Recordemos que estas fases o estos estadios no son del todo exactos y van a depender de muchas características y sobre todo estas fases con fines educativos nos ayudan a comprender mejor la secuencia de eventos que se presentan. En la fase 3, que va del día 3 al día 5, el paciente empieza ya a complicarse más. Va a empezar a desarrollar datos de encefalopatía, que en casos graves pueden llevar a un coma hepático. Puede haber también coagulopatía importante, de ahí la importancia de estar monitorizando los tiempos de coagulación. Si el hígado también se ve afectado, sabemos que es la principal fuente que va a reservar glucógeno. El paciente entonces también es un dato incluso de gravedad que empieza a presentar hipoglucemia, una falla renal, continúa el aumento de las enzimas hepáticas. A pesar de que hay falla renal, es poco frecuente que se presente en este tipo de intoxicaciones. Si se presenta, también debemos de ver otras causas que la pudieran haber condicionado, ¿no? Generalmente, un mal manejo hidroelectrolítico puede ser la causa de que se presente esta falla renal. La fase 4 solamente nos lleva a dos caminos, una recuperación del paciente o la muerte, ¿sí? Son los únicos caminos que existen en esta fase 4. Y aquí lo más importante es tratar al paciente en las primeras horas, que es cuando vamos a incidir en el pronóstico favorable para esta intoxicación. Para hacer el diagnóstico de esta intoxicación, lo fundamental es tener los niveles séricos de acetaminofén o de paracetamol. Desafortunadamente no en todos los lugares podemos tener acceso a determinar estos niveles séricos y vamos a tener también algunas limitantes, como vamos a ver más adelante. Aparte de estos niveles séricos de acetaminofén, se requiere tomar otro tipo de estudios de laboratorio, sobre todo para ver los basales y ver la presencia de alguna posible complicación o monitorización del paciente a fin de detectar si se llega a presentar algunas de las complicaciones que comentamos anteriormente. ¿Qué estudios además podemos solicitar? Una biometría hemática que me ayuda a determinar la hemoglobina basal del paciente. La química sanguínea, sobre todo me ayuda a determinar la creatinina para evaluar la función renal. Los electrolitos séricos no son tan útiles en este tipo de intoxicación. Las pruebas de función hepática, estas sí pueden ser importantes, sobre todo para tener la basal. Y pruebas de coagulación también es fundamental que se tengan, ¿no? La glucosa también es importante, que esta la obtenemos a través de la química sanguínea o si estamos monitorizando constantemente los niveles de glucosa en el paciente con un simple dextrostix también puede ser de ayuda. Con respecto a la determinación de los niveles séricos de paracetamol o acetaminofén, es muy conocido un nomograma o esquema de Rumac-Mathieu. Este nomograma surgió en los 70s. Actualmente sigue siendo de mucha utilidad, aunque es importante destacar que tiene algunas limitaciones. La forma en la que nosotros vamos a interpretar o vamos a utilizar este esquema o nomograma de Rumac-Mathieu es para determinar los niveles séricos que va a tener el paciente de paracetamol en relación al tiempo. Nos sirven cuando han pasado 4 horas. A partir de las 4 horas en adelante ya nos sirve este nomograma. Antes de eso no, porque no vamos a alcanzar a tener una determinación fiable. Si el paciente ya tiene 4 horas por lo menos de ingesta de paracetamol, entonces ahí sí, si nosotros tenemos niveles entre 150 y 200 microgramos por mililitro, tenemos sospecha de hepatotoxicidad. Sin embargo, si en estas primeras 4 horas supera los 200 microgramos por mililitro, aquí ya nos estamos enfrentando a una intoxicación por paracetamol. Y así a lo largo del tiempo, vamos a ir viendo que la curva va descendiendo. Por ejemplo, a las 12 horas lo estaríamos haciendo con niveles más o menos como unos 125 aproximadamente, y así al paso del tiempo. Como bien les comento, es importante que nosotros sepamos que existen limitaciones. Este nomograma también nos sirve para tomar decisiones. Tratamiento con el antídoto para esta intoxicación siempre se va a utilizar cuando existe sospecha de hepatotoxicidad. ¿Cuáles son las limitantes de este nomograma que mencionábamos anteriormente? Que las determinaciones séricas de paracetamol deben ser posterior a las primeras 4 horas. Antes no nos
sirven. En las ingestas crónicas o en sobredosis con preparaciones de liberación prolongada, el nomograma no va a tener un valor predictivo adecuado, ¿sí? Porque no vamos a determinar de forma fiable la cantidad de paracetamol, porque la vida media se va a prolongar. La fase de absorción también se hace más prolongada, entonces no nos sirve en este tipo de situaciones. En población de alto riesgo tampoco me sirve, porque sabemos que estos pacientes se van a intoxicar con dosis menores a las habituales. Ahí no nos va a servir. Otra limitante, la temporalidad. Si yo no sé en qué momento el paciente ingirió los fármacos, pues tampoco me va a servir. Necesitamos forzosamente saber de forma por lo menos aproximada en qué momento el paciente ingirió el medicamento para poder interpretar de forma adecuada este nomograma. No es el único nomograma que existe otro. Este fue desarrollado en España, se le conoce como el nomograma 150 y también hace la misma correlación entre los niveles que va a tener a lo largo del tiempo, y también me sirve para tomar la decisión de darle o no darle el antídoto, que sería la N-acetilcisteína. Me dice que a las 4 horas, si tiene niveles mayores a 150, debo de iniciar tratamiento, y así a lo largo de las horas, con cada uno de datos o los niveles que yo pueda encontrar, hasta las 24 horas. El tratamiento, como en cualquier tipo de urgencia, se basa en las prioridades de nuestro ABCDE. Antes de dar o evaluar el antídoto, pues verificar que mi paciente tenga una vía aérea permeable, que esté ventilando y oxigenando de forma adecuada, y si no lo está haciendo, pues proveerle oxígeno o ventilación mecánica, incluso si fuera necesaria, que en estos pacientes por la pura intoxicación no es necesario. Sin embargo, si está asociado aparte de, por ejemplo, paracetamol, más a lo mejor una benzodiazepina, eventualmente va a requerir de un manejo de la vía aérea más agresivo. Control de la circulación, y dentro de nuestro ABCD toxicológico, en la D vamos a evaluar la descontaminación y la desintoxicación. Esto es retirar el tóxico que todavía puede estar en el organismo para que no se siga absorbiendo y por lo tanto intoxicando al paciente. Y en la E vamos a, aparte de la exposición del paciente, la evaluación de un posible antídoto, que en este caso sí lo tenemos y será la N-acetilcisteína. Vámonos a la D, que es lo que nos confiere a esta charla, que serían las medidas ya específicas de manejo, y lo primero sería considerar descontaminación y desintoxicación. Actualmente ya no se recomienda inducir el vómito para los pacientes, sobre todo en el paciente que está en el ámbito hospitalario. Para escenas prehospitalarias, en lugares remotos, el inducir el vómito sí puede llegar a ser útil, siguiendo algunas consideraciones y teniendo precauciones, pero si estamos en un ambiente hospitalario, inducir el vómito ya no es de utilidad. Existen otros elementos que nos pueden servir mucho más, como hacer el lavado gástrico, siempre y cuando se presente dentro de la primera hora el paciente. Si el paciente ya tiene más de una hora de la ingesta del fármaco, sabemos que ya no lo vamos a encontrar en el estómago, a no ser que el paciente hubiera ingerido algún otro medicamento que retarde el vaciamiento gástrico. Si no es así, pues en una hora ya no vamos a encontrar nada en el estómago, ¿sí? Esta medida de lavado gástrico es una medida de descontaminación, porque estamos retirando, ¿sí?, todo el posible fármaco que estuviera en el estómago, para que ya no se siga absorbiendo y por lo tanto a la larga intoxique al paciente. Otra medida más es la aplicación de carbón activado. El carbón activado tiene una doble función, tanto de descontaminación como de desintoxicación. El carbón activado va a tener distintos mecanismos de acción, ya que desde que se va a fijar fármaco que todavía se encuentra ahí en el tracto digestivo, en este caso con el paracetamol, y de esta forma va a evitar que se siga absorbiendo, pero también va a ayudarnos a que siga jalando paracetamol que ya se encuentre en la circulación a través de un mecanismo de adsorción. Afortunadamente, el paracetamol tiene circulación enterohepática, por lo tanto va a estar recirculando, ¿sí?, todavía en esta vía, y puede ser jalado a través del carbón activado. De ahí que parte del tratamiento con el carbón activado sea la administración con horario, ¿no?, en casos graves hasta cada 6 horas por un lapso de 24 horas. La eliminación del fármaco también es importante, y el carbón activado también nos ayuda en esta parte a través de una gastrodiálisis. En pacientes pediátricos, por ejemplo, que no cooperen mucho, que no se encuentren complicados, que sean cooperadores, se puede dar el carbón activado incluso tomado, ¿sí? Si el paciente no coopera o hay riesgo de que pueda tener complicaciones, pues se tendrá que administrar a través de una sonda nasogástrica.
Al final tendríamos la evaluación del antídoto específico. Esto a pesar de que lo estoy dando en una secuencia de eventos, todo esto es multidisciplinario y se va haciendo a la par. Aquí tendríamos que evaluar un antídoto específico, que en este caso es la N-acetilcisteína. La N-acetilcisteína actualmente la utilizan sobre todo para, en algunos casos, como mucolítico. Anteriormente incluso se nebulizaba. En la práctica actualmente ya casi no se utiliza así. Lo seguimos encontrando en presentaciones comerciales, ya sea en tabletas efervescentes o incluso en suspensión, como comento, principalmente como un mucolítico. Sin embargo, tiene otros efectos que nos van a ayudar para el tratamiento de esta intoxicación que vamos a ir explicando. En primer lugar, ¿a qué paciente le voy a dar yo N-acetilcisteína? Yo le voy a administrar N-acetilcisteína a todos los pacientes que tengan riesgo de toxicidad hepática en base al nomograma de Rumac-Matthew o al otro nomograma de 150 que habíamos comentado, pacientes con niveles séricos de paracetamol mayores a 5 microgramos por mililitro que ya tengan menos de 24 horas, pero un tiempo de ingestión desconocida. ¿Sí? A lo mejor el paciente está inconsciente, no coopera y tiene niveles superiores a más de 5 microgramos por mililitro. También es un paciente que se le puede administrar este antídoto. Pacientes con evidencia de toxicidad hepática, o en los cuales no se dispone de posibilidad de determinar niveles séricos de paracetamol, es adecuado iniciar el tratamiento. Aquí a este respecto, si yo no tengo forma de determinar los niveles séricos y tengo la sospecha de que puede haber toxicidad hepática, aparte de iniciar el tratamiento, lo adecuado también sería trasladarlo a un centro toxicológico. Incluso antes de administrar la N-acetilcisteína, la recomendación es que si yo no soy experto o no domino el tema, me comunique a un centro toxicológico donde me puedan orientar. Actualmente, uno de los centros toxicológicos que tiene servicio las 24 horas para ayuda incluso a médicos es el Hospital Juárez. Ahí ustedes pueden llamar, comentar el caso y uno de los médicos que está haciendo esta especialidad o que ya son especialistas les podrá orientar sobre qué pueden hacer o qué opciones terapéuticas tienen o incluso considerar el traslado a este hospital. También debe ser considerada en pacientes de alto riesgo, aun cuando no existan niveles séricos tóxicos. ¿Cuáles serían mi población de alto riesgo? Ya habíamos comentado, ¿no? Aquellos pacientes que tengan reservas depletadas de glutatión, como por ejemplo pacientes con VIH, fibrosis quística, pacientes bulímicos, desnutridos, etc. El tratamiento con la N-acetilcisteína es importante comentar que cuando se administra en las primeras 8 horas, el riesgo de hepatotoxicidad va a ser casi nulo. Por eso es importante identificar bien estos pacientes para, en la medida de lo posible, iniciar el tratamiento en las primeras 8 horas. Si lo iniciamos después también es útil, sin embargo el riesgo de secuelas va a ser mucho más alto. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la N-acetilcisteína o por qué es que me va a servir para este tipo de intoxicación? Lo primero que tenemos que recordar un poco es la fisiopatología o más bien la biotransformación del acetaminofén. Recordábamos al inicio de la charla que el acetaminofén se va a metabolizar a través de vías de sulfatación o de glucurónido hasta en un 90% en el hígado para posteriormente ser eliminado por la orina, y ahí es como principalmente es el metabolismo del acetaminofén. Sin embargo, comentamos que un 5 a 10% a través de las enzimas de p-citocromo se va a metabolizar a NAPQI. Este NAPQI va a interactuar con glutatión, transformándose en ácido mercaptúrico o en conjugados de cisteína, y se va a eliminar en la orina. Eso es lo que sucede normalmente. En la intoxicación por acetaminofén, las reservas de glutatión se agotan. Se van a agotar porque es demasiada la cantidad de NAPQI que se está formando, y entonces es cuando este NAPQI empieza a interactuar con los hepatocitos y provoca todas estas lesiones. ¿Cómo me sirve entonces la N-acetilcisteína? La N-acetilcisteína va a tener distintos mecanismos de acción por los cuales me va a ayudar en esta intoxicación. En primer lugar, me va a ayudar a incrementar la efectividad de la vía de sulfatación. Esto es que va a jalar más acetaminofén para que a través de esta vía se metabolice. También la N-acetilcisteína se ha demostrado que va a interactuar directamente con el NAPQI, inactivándolo, formando nuevos componentes que se van a eliminar a través de la orina.
La N-acetilcisteína, uno de los mecanismos más importantes en esta intoxicación también, es que va a restablecer las reservas de glutatión, y al restablecer las reservas de glutatión se va entonces a seguir interactuando con el NAPQI para que lo pueda empezar a eliminar. Otro mecanismo de acción de la N-acetilcisteína, por la que también llega a servir incluso cuando han pasado más de 8 horas de la intoxicación, es que sirve como un barredor de radicales libres y mejora la perfusión hepática. De hecho, actualmente para lesión hepática se utiliza mucho la N-acetilcisteína, no solamente para la intoxicación por paracetamol, sino también para otras patologías en las cuales hay gran cantidad de radicales libres ahí circulando, sobre todo a nivel hepático, se llega a utilizar. Todos estos mecanismos de acción son a través de los cuales la N-acetilcisteína me va a ayudar en esta intoxicación. ¿Cuál es la dosis de la N-acetilcisteína? La dosis inicial va de los 140 miligramos por kilogramo de peso en la primera dosis inicial, seguido de dosis de 70 miligramos por kilogramo de peso por dosis, y se va a administrar cada 4 horas hasta acumular un total de 18 dosis. Se le administran unas cantidades muy grandes, se tendrían que juntar ya sea varios comprimidos de tabletas efervescentes, por ejemplo, o si no tuviéramos las tabletas efervescentes, del jarabe o la suspensión que existe, y a veces médicos que no están familiarizados con estos manejos se les hace excesivo, pero eso es lo que se ha documentado en estudios que nos va a servir. La recomendación también es que si ustedes reciben un paciente con intoxicación por paracetamol y que va a requerir de estas medidas, den el soporte inicial y sea transferido el paciente a una unidad de cuidados intensivos o bien a un centro toxicológico. Se ha manejado también la N-acetilcisteína IV. Existen reportes en estudios desde 1998 en diversos estudios que se hicieron, y se ha visto que puede llegar a ser útil en algunos pacientes en particular, ¿sí? Aquí también, en el caso de la mujer embarazada, se ha demostrado que puede ser útil. Pacientes que no respondieron de forma adecuada también se consideró. Aquí hay un esquema de cómo se recomienda la administración de N-acetilcisteína IV. No vamos a ahondar demasiado en este tema porque actualmente es difícil disponer de N-acetilcisteína intravenosa en nuestro país. Entonces, la terapéutica inicial que nosotros vamos a tener, pues es principalmente lo que ya habíamos comentado a través de la vía oral. Este tipo de tratamientos se pueden manejar principalmente en los centros toxicológicos, que es donde tienen más experiencia en este tipo de manejos. Parte del tratamiento, aparte del tratamiento específico de la intoxicación, que sería la administración de acetaminofén y de la hemodiálisis, pues es corregir las alteraciones que se pueden presentar como hidroelectrolíticas, hepáticas, hematológicas y renales. En pacientes con intoxicaciones de este tipo es importante que permanezcan en una unidad de cuidados intensivos precisamente por la falla hepática que eventualmente pueden desarrollar. Si en las primeras 8 horas se da el tratamiento, las complicaciones pueden ser mínimas en este paciente. Un dato importante también antes de concluir con esta charla es comentarles que cuando nosotros damos la N-acetilcisteína y damos también nuestro resto de medidas terapéuticas como es el carbón activado, no deben de interactuar. Esto es, debe existir un espacio de entre 2 horas entre cada uno de estos dos fármacos que yo esté manejando. Esto es, si a lo mejor ya determiné que el paciente tiene sospecha de intoxicación por paracetamol, si a lo mejor no ha cumplido las 4 horas todavía mi paciente, pues todavía no podría determinar niveles séricos de paracetamol en sangre. Por lo tanto, mi primer medida debería de ser iniciar con este medicamento, que sería el carbón activado, a dosis de 1 gramo por kilogramo de peso. Se lo inicio y deben pasar al menos 2 horas para que yo pueda administrar la N-acetilcisteína si ya está indicado, ¿sí? Y así lo puedo estar alternando. Inicio carbón activado, a las 2 horas N-acetilcisteína, se cumplen otras 2 horas, puedo pasar nuevamente una dosis de carbón activado. Si yo los mezclo, carbón activado junto con la N-acetilcisteína al mismo tiempo, lo que voy a provocar es que se inactive mi fármaco, mi N-acetilcisteína, y pierda efectividad. Eso es un dato importante que deben de tener presente cuando manejen carbón activado y N-acetilcisteína. Esto es todo en cuanto al manejo y en cuanto a la intoxicación por acetaminofén. Muchas gracias por su atención.